alabanza como estrategia de guerra. Amén. Amén. Veo yo que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los momentos difíciles, lo que el enemigo quiere es quitar la alabanza de nuestra boca, que es más que cantar. Porque la verdadera alabanza y la verdadera adoración no es cuando todo está bien y cuando cantamos, levantamos las manos, saltamos, gloria a Dios, aleluya, sino cuando estamos realmente pasando por momentos difíciles donde nuestro corazón está quebrantado, como el hermano Cristian que pasó por una prueba, pero en medio de la prueba adoró a Dios y compuso una canción para Dios, ¿cierto? La verdadera adoración sale de un corazón quebrantado, rendido delante de Dios, cuando nosotros obligamos nuestra carne. Recordemos que David, en medio de los momentos difíciles, decía: alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Qué hace el enemigo? Que nosotros miremos las circunstancias y dejemos de mirar al Dios que está por encima de las circunstancias. Amén. El pueblo de Israel estaba pasando un momento muy difícil. Dice que contra el pueblo de Israel venía una gran multitud que venía a atacarlos. 3 pueblos se unieron para destruirlos. Y a veces se levanta una cosa, se levanta otra cosa, y parece que el mundo se nos viniera encima. Y queremos buscar de Dios y todo se vuelve como que todo está en contra, ¿no? Y cuando comenzamos a adorar, aun que lo hacemos sin ganas, aunque lo hagamos tal vez sin fuerzas, tal vez en momentos de dolor, tal vez obligando nuestra alma, se produce algo en el mundo espiritual. Amén. Porque es lo que el enemigo quiere. Si nosotros recordamos en el Salmo 77, el salmista decía: me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando mi espíritu desmaya, empieza a desmayar también mi casa, mi familia, ¿cierto? Y empezamos a decaer espiritualmente, a desanimarnos. Y por eso es muy importante, como decía el hermano Cristian, la palabra también dice en el Salmo 77, es hacer memoria de las maravillas de Dios, recordar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios ha estado con nosotros, cómo Dios nos ha ayudado, y que ese Dios que nos ha ayudado tiene el poder para ayudarnos en las circunstancias que estemos pasando hoy, que tal vez parece que esos gigantes parecieran imposibles. Y bueno, en esa historia de Josafat había 3 enemigos del pueblo. Eran los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir. Y ahí se levanta un profeta que se llamaba Jeziel. Jeziel significa que Dios ve o contemplado por Dios. Amén. Un hombre lleno de Dios que en medio de una crisis se levanta para darle ánimo al pueblo, para darle ánimo primero al rey, porque si el rey decae, el pueblo decae, ¿cierto? Y cuán importante es que nosotros como sacerdotes, los hombres, nosotros como pastores y ustedes como sacerdotes de su hogar, puedan mantener la mirada en el Señor por encima de la crisis, del problema, de las circunstancias. Que sean gigantes, sean gigantes, porque no es fácil pasar por la prueba. No es fácil cuando se te levanta el uno a hablar mal de vos, se le levanta el otro a criticar, a juzgar, a menospreciar el trabajo que haces para Dios, a desalentarte, a hacerte retroceder. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Josafat pide al pueblo que ayune porque había un enemigo. Y ¿cuántos de nosotros somos conscientes que hay un enemigo que nos quiere frenar? ¿Usted ha sentido que hay gente que lo quiere frenar? ¿Que el diablo lo ha querido frenar? ¿Que el diablo lo quiere debilitar? Que se te levante, se te pare y te dice así, directo. Antes eran los dardos a través de gente, murmuraciones, pero que se te levante y te habla así las cosas para desalentarte, para quitarte la fe, para hacerte retroceder, ¿sí? Algunos, si estás yendo a la iglesia y estás buscando de Dios, ¿por qué estás así? ¿Cierto? ¿O para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y dónde está Dios en medio de lo que estamos pasando? En el versículo 15 dice, y dijo todo Josafat, dice, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, Amén, sino de Dios. Dejemos que Dios pelee por nosotros, dejemos Amén. que Dios pelee por nuestra casa, Amén. que Dios pelee por nuestra familia. Amén. ¿Nos dan ganas de hacer algo? Claro que nos dan ganas de hacer algo. A veces nos quiere ganar la carne, ¿cierto? Porque queremos hablar, queremos defendernos, pero si nos defendemos, ¿qué va a hacer Dios? No le vamos a dejar ningún trabajo a Dios. Entonces,
No es nuestra la guerra es de Dios. Nosotros sigamos adorando, porque el diablo quiere que nosotros salgamos del propósito de Dios, que nos desalentemos y destruirnos. ¿A qué viene el ladrón? A matar, a robar y a destruir. A destruir las familias, a destruir la felicidad, a destruir los sueños, a destruir muchas cosas. Ministerio. El ministerio, porque cuando viene el desaliento, entonces se bajan los brazos. Cuando viene el desaliento, se pierde el amor por Dios, se pierde la pasión por Dios y nos desenfocamos. Amén. En el versículo 15 dice, vino el Espíritu Santo sobre él y dijo, no temas, del Señor es la batalla. Amén. Y el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos. Amén. ¿Está? Quietos. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Oh iglesia, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Amén. Pero ¿cuál es la estrategia? La oración y el ayuno. El líder los convocó a orar, a buscar el rostro de Dios, en humillación, ¿cierto? Porque eso que creamos que en el Señor está la victoria, que creamos que de parte de Dios viene la victoria, que creamos que mientras nosotros adoramos, se desata el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, que creamos que mientras nosotros tenemos, que adorar es más que cantar. El salmista decía, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, ¿cierto? Su vida era una canción. ¿Adoramos qué? Sirviendo a Dios aunque no queramos, congregando aunque no queramos, estamos dándole adoración a Dios. Porque esta carne que me dice que me quede en la casa, que me deprima, que me eche a morir, ¿cierto? Pero tenemos que obligar el alma. Y Señor, te adoro, aunque no entienda, aunque no crea, aunque no comprenda lo que está pasando. Amén. Hoy yo mientras miraba este mensaje, Dios me llevaba a vivir esa palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere hacer caer, nos quiere hacer flaquear, que nos pongamos a llorar. ¿Qué vamos a hacer nosotros llorando, quejándonos, murmurando? Desalentarnos y desalentar a todo el mundo. Tal cual. Sí, algunos saben, mi papá tuvo un accidente, perdió una mano, hoy le está en la segunda cirugía, diagnóstico crítico. Entonces yo dije, no Señor, yo veo las circunstancias, me están diciendo que el diagnóstico es crítico, pero yo voy a adorar a Dios, no importa. Yo voy a exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo quiere que con la tristeza nosotros nos decaigamos, que tenemos un familiar enfermo. Porque usted póngase a pensar en mi lugar. Mi papá no es el mejor padre del mundo, pero es mi padre. Quisiera por lo menos estar con él en ese momento, y que dicen, no, necesitamos a alguien que vaya al hospital, y decir yo, bueno, yo puedo ir a cuidarlo, ir a ayudarle, ¿cierto? Además que está en el otro extremo del continente. Exacto, no es que aquí tomo un colectivo y me lleva a la provincia y llego, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos ofreciendo adoración a Dios en medio de los momentos difíciles. Amén. Tal, no sé qué cosa se le ha presentado a usted, pero está dando la adoración viniendo, aunque la carne le dice que no, aunque la carne le dice que hace en la casa. Aunque la carne le diga, ¿para qué vuelve a la iglesia? ¿Para qué buscar a Dios? Nosotros no nos movemos por lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, estaban alabando, pero también estaban confesando e intercediendo. Estaban declarando, estaban profetizando, mientras salía la gente con las armas. Amén. Tremendo. La historia dice que ellos cantaron hasta 6 horas. Y nosotros no podemos cantar ni media hora, nos aburrimos, nos distraemos. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios, estamos cantando, pero está nuestra mente en otra cosa, en el problema, en la comida, en qué está haciendo mi esposo, mi esposa, por qué no vino este, por qué no vino el otro, que hizo frío, que mejor me quedo en la cama, no sé cuántas cosas. ¿Todos tenemos momentos difíciles? Sí. No todos tenemos la heladera llena, es verdad. No todos tenemos para sacar y ir a comprar la tienda, tampoco. Pero tenemos que adorar a Dios porque estamos vivos. Amén. Tenemos que adorar a Dios aunque sea por las torrejas que podemos hacer con harina, porque Dios nos la dio y tenemos algo que comer. Mientras que hay gente en la calle que no tiene que comer, mientras que hay gente en un hospital que ni siquiera puede pasar alimento. Que tenemos, claro, que estamos sanos. Estamos sanos, tenemos que adorar a Dios. Porque tenemos vida y mientras haya vida y esperanza. Porque tal vez nuestra vida no es la que quisiéramos, pero estamos vivos, ¿cierto? A mí me da tristeza una joven de 25 años tratando de quitarse la vida.
Mientras que gente que quisiera tener la oportunidad de poder vivir. Está luchando con un cáncer. Está luchando con un cáncer y el que tiene la vida se la quiere quitar. Bueno, tendrá sus conflictos, se quiera todo, pero tiene vida. Hay vida, estamos vivos, podemos respirar, tenemos manos, podemos caminar. Entonces tenemos que agradecerle a Dios por esto, amén. Amén. Entonces no se trata de cómo cantamos, sino cómo lo hacemos. Porque nos volvimos religiosos hasta en eso. ¿Por qué? Porque quitamos el foco del Señor, comenzamos a mirar el problema y entonces estábamos como Pedro, caminando sobre las aguas, sobre lo imposible. ¿Y qué pasó cuando Pedro vio lo que estaba haciendo? Se comenzó a ahogar, a hundir, ¿cierto? Necesitamos volver a poner la mirada en el Señor. Entonces, ¿qué viene? Cuando miramos el problema, viene el desánimo, viene el doble ánimo, viene la queja, viene la angustia, viene el dolor, viene el llanto, ¿cierto? Entonces ya no miramos al Señor que tiene el poder para transformar las circunstancias. Entonces no es lo mismo cantar, levántate Señor, así, levántate, levántate Señor. O cantarlo diciendo Señor, yo con entendimiento canto Señor, levántate en medio de las circunstancias que yo estoy pasando. Levántate en medio de lo que está pasando mi familia. Levántate en medio de lo que está pasando el barrio. Levántate en medio de lo que está pasando el país. Estamos declarando que la gloria de Dios se manifieste en medio de esa dificultad que ante nuestros ojos parece humanamente imposible. Amén. Y necesitamos volver a ese tiempo de intimidad con Dios. Aún al culto, el último culto que creo que hablé de eso, ¿no? De la intimidad con Dios. Y la intimidad, cuando yo tengo intimidad con Dios, viene esa adoración espontánea. No de una manera religiosa. No porque me vean los pastores. No sé cómo será nuestra vida ya en intimidad en la casa, pero eso se ve reflejado acá en la casa de Dios. Porque yo tengo intimidad con Dios, entonces es algo que fluye. Amén. Amén. Ellos estaban cantando un cántico nuevo que abrió los cielos. Amén. Israel les dijo: del Señor es la guerra, alaben porque de Él es la victoria. Y cuando yo adoro, cuando yo no estoy viendo las circunstancias, sino el Dios de las circunstancias, cuando yo adoro, cuando yo estoy declarando que voy a ver lo sobrenatural de Dios, que si hay gigantes, pero si Jehová se agradare de nosotros, nos los comeremos como pan. Que si hay momentos difíciles, pero si yo adoro a Dios y permanezco fiel en Dios, fiel en su propósito, fiel en lo que Él me ha llamado, yo voy a ver la gloria de Dios. Porque mis ojos naturales no están viendo lo que está a mi alrededor, sino a ese Dios poderoso que tiene el poder para transformar las circunstancias. Amén. Amén. Entonces viene esa adoración. Amén. Porque los hijos de Dios traemos, dice que ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en las regiones celestes, según Efesios capítulo 1. Ya está en el mundo espiritual. Y yo cuando comienzo a adorar, estoy declarando por la fe en Jesucristo y estoy desatando ese milagro acá en la tierra. Amén. ¿Sabe? Yo he sido testigo del poder de Dios. Muchas cosas que yo conquisté en las naciones lo declaré en cultos sencillitos como estos. Creyendo, declarando, cantando con entendimiento, haciendo actos proféticos que tal vez para la gente era loco, pero creyendo, trayéndolo al mundo del mundo espiritual y después caminando en fe, y Dios iba desatando los milagros en lo material. Y vi cómo Dios comenzó a abrir el mar a mi favor. Amén. Necesitamos nosotros creer que cuando nosotros adoramos por encima de, vamos a ver lo sobrenatural de Dios, vamos a ver los milagros de Dios. Aunque su esposa no quiera conocer, no quiera buscar de Dios, usted adore y declare: Señor, gracias por ese siervo ungido, lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Vamos a profetizar. Amén. Porque el enemigo está atacando y bombardeando por todos lados para que nosotros bajemos la guardia, para que bajemos las manos, para que nos debilitemos, para que retrocedamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar más fuerzas en Dios, porque la victoria está cerca y porque la victoria es del Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando alabamos, nos anticipamos a la victoria. Amén. Ya estamos agradeciendo a Dios por la respuesta. Amén. Tremendo. Cuando Dios revela la estrategia, entonces la intercesión con la adoración se vuelve un arma poderosa contra las tinieblas. Amén. ¿No ves que a veces uno está orando, está alabando y de repente empieza a interceder y sigue adorando, pero en el espíritu? Amén. ¿Ha visto? Entonces la alabanza trae confusión al enemigo. Amén.
La alabanza, cuando usted y yo adoramos a Dios, el enemigo es confundido. El diablo dice, pero ¿qué pasa? Mira, le estoy haciendo esto y sigue adorando y sigue creyendo. Amén. En el versículo 22 dice la palabra del Señor: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Amén. Entonces, cuando nosotros adoramos, si hay enemigos, sí, se están levantando, es verdad, pero nosotros adoremos, no importa que vienen, que nos quieren desalentar, no importa, adoremos a Dios, sigamos firmes, creyendo, perseverando en el Señor, adorando a Dios. Y ellos van a decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cierto? Van a ver la gloria de Dios. ¿Qué los va a confundir? El respaldo de Dios en nuestras vidas, la gracia y la presencia de Dios en nuestras vidas por encima de todo. Amén. Cuando nosotros adoramos por encima de lo que pase, el Padre abre los cielos y establece el gobierno de Dios a través de la adoración. Amén. Porque hay una batalla en los aires. ¿Se acuerdan? En el libro de Daniel, el ángel se le aparece a Daniel y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de eso yo he venido. Pero se me puso el príncipe de Persia, creo que era. Entonces hay una batalla en los aires. Hay una batalla por nuestras almas, hay una batalla por nuestra comunión con Dios, hay una batalla por nuestro ministerio, hay una batalla por nuestras familias. Entonces eso se rompe a través de la adoración, a través de la guerra espiritual, pero también a través de la adoración. Amén. Mucha gente generalmente le da más énfasis a lo que es la guerra espiritual. Hay que hacer guerra, sí, pero cuando usted adora, el mundo espiritual, la atmósfera espiritual cambia. Las tinieblas tienen que retroceder. Pero cuando hay una adoración genuina, que no es cantar por cantar, es cantar con entendimiento. Amén. Es cantar alabanzas de guerra con entendimiento. Amén. Tenemos que entender que fuimos creados para adorarle. En Isaías capítulo 43, versículo 21 dijo el Señor: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Entonces, la adoración, ¿qué hace? Trae la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿por qué hablo de esto? Que si hay que hacer guerra, sí, hay momentos que hay que hacer guerra, pero muchas veces algunas iglesias se enfocan en que ven demonios, en guerra, y le quitan a lo principal, que el centro del culto no es el diablo, el centro del culto es Dios, es la presencia de Dios. Amén. El centro del culto no es que me ministren, que me toquen, que venga el profeta y me diga una palabra linda y que yo caiga a llorar. Es la presencia de Dios. Cuando hay una atmósfera espiritual de adoración, la presencia de Dios desciende sola. Y el Espíritu Santo empieza a ministrar, empieza a tocar. Amén. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si buscamos todo, la presencia de Dios, algo sobrenatural va a ocurrir. Amén. Yo recuerdo en un viaje misionero en Perú, que Dios me permitió, algunos saben, abrir la iglesia en Perú, la que pastorea mi primo. Y unos años después me llamaron y me dijeron: queremos que vayan a trabajar con los jóvenes. Y entonces se dice: bueno, ¿de qué me disfrazo para trabajar con los jóvenes? Todas las estrategias humanas. Pero ¿qué dijimos? Vamos a adorar a Dios. Y empezamos a adorar a Dios, y la presencia de Dios descendía. Yo le doy gracias a Dios por los ministros de alabanza. Ojalá entiendan todo lo que hace la adoración. Yo he experimentado el poder de Dios a través de la intercesión. Días de ayuno, 7 días completos, en ayuno sin comer nada y en oración. Sé que es ver la gloria de Dios, pero sé que es ver la gloria de Dios, cómo la presencia de Dios fluye de una manera sobrenatural y más rápido, sin tanto esfuerzo, a través de la adoración. Cuando hay un adorador que adora en espíritu y en verdad. Y la gloria de Dios descendió y empezó a tocar a los jóvenes y se caían bajo el poder de Dios. Y el más rebelde, que es el sobrino de David, que era más terrible, cayó bajo el poder de Dios y fue transformado, y todos los jóvenes empezaron a ser quebrantados al verlo nomás a él. Amén. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué? Volver el foco a Dios. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. La adoración tiene que ser la fuente de nuestra vida. Adoramos a Dios cantando, pero adoramos a Dios muriendo, adoramos a Dios negándonos, adoramos a Dios obligando a nuestra alma a buscarle aunque no queramos. Adoramos a Dios viniendo a la iglesia aunque no queramos. Amén. Por eso Pablo decía: aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Porque el cuerpo se desgasta por el cansancio físico, pero muchas veces pensamos que vamos a descansar quedándonos acostados y quedándonos en la cama. Vamos a estar más cansados.
Cuando venimos a la presencia de Dios, Él nos da nuevas fuerzas, Él nos fortalece. Cuando le adoramos, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos renueva en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando adoramos por encima de las circunstancias, abrimos las cárceles espirituales. Amén. Se abre. Recordemos que Pablo y Silas estaban en una situación muy difícil, pero ellos comenzaron a cantar y a entonar salmos y cantar y adorar al Señor. Y mientras ellos adoraron, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Adorar a Dios. Hay momentos difíciles. Levantemos en nuestra casa un altar de adoración. Pongamos alabanzas. Quitemos las cosas mundanales. Y comencemos a adorar a Dios. Cambiemos la atmósfera espiritual, porque muchas veces hay atmósferas de pleito, de contienda, de queja, de chisme, de llanto, de murmuración. Cambiemos eso por adoración. Amén. Entonces, aquellos que sacrifican alabanza son aquellos que realmente quieren honrar a Dios. Amén. Los escenarios más difíciles serán perfectos para que Dios se glorifique. Amén. Amén. Ya le miran un texto bíblico. Voy a leer para ustedes. Espera un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Hechos 16, ahí lo que ya lo hemos compartido. Entonces, todo lo que oye es afectado. O sea, todo el mundo espiritual es afectado a través de nuestra adoración. Cuando hay un hijo que está adorando, lo saben las tinieblas. Acá, porque nosotros estamos buscando de Dios, ya hay una guerra en los aires. Cuando llegamos siempre hacemos guerra. ¿Por qué? Porque se siente la posición. Así como nosotros que tenemos al Espíritu Santo sentimos la posición, sentimos los trabajos de brujería, el mundo espiritual también siente que hay un pueblo que está buscando de Dios y que aquí hay presencia de Dios. Amén. Entonces hay una lucha, una batalla en los aires. Amén. Entonces todo lo natural es afectado por lo espiritual. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que, como dijo Jesús, nuestro reino no es esta tierra. Me dice Santiago que somos extraterrestres. Y sí, porque no somos de aquí. Estamos preparándonos para una eternidad. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos dio armas espirituales para pelear contra las tinieblas. Contra enemigos espirituales. Ajá. Mundo espiritual. No es el vecino, mi tío, mi primo, mi suegra, el del frente, no. Es un mundo espiritual. Amén. Que usa varias circunstancias y varias personas a que se quiere dejar usar para debilitar nuestra fe. Amén. En Éxodo 17, cuando Moisés está cansado, voy a leer Éxodo 17. A ver si quiero leer. La guerra contra Amalek. Sí, la guerra contra Amalek que pasó, nos compartió la semana pasada. El culto pasado. En Éxodo 17. Vemos en la semana pasada que Moisés estaba levantando que estaban levantando las manos de Moisés. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros adoramos y extendemos las manos dándole gracias a Dios en señal de victoria, estamos anticipándonos a la victoria. Amén. En Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Aleluya. Mas cuando la bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Entonces, este es el misterio de levantar las manos. Amén. Porque cuando levantamos las manos hay dependencia, hay rendición. Cuando levantamos las manos, a veces cantamos, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la carne no tiene fuerzas. Pero cuando usted levanta las manos, se está obligando al alma, al cuerpo, al espíritu a adorar a Dios. Y cuando levantamos la mano, estamos diciendo, Señor, yo me rindo, estoy cansado, no puedo más, te entrego todo. Hay una dependencia total a Dios. Amén. Y nos estamos anticipando a la victoria, agradeciendo. Amén. Entonces, cuando nosotros levantamos las manos al Señor, nos estamos rindiendo, le estamos entregando la pelea al Señor, le estamos entregando las luchas a Dios, le estamos entregando el problema a Dios y le estamos dando la autonomía al Señor para que Él obre. Obviamente que Él es autónomo, Él es soberano, Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Pero un día el Señor le dijo a un hombre, ¿qué quieres que te haga? A un hombre ciego. Entonces, sabía que era ciego. Pero cuando le dijo a ese maestro que recobre la vista, Señor,
le dio la vista. ¿Ven? Entonces, Judá viene de la palabra Hadad. Esto tiene que significa alabaré. Amén. Tremendo. Dios quiere ver la adoración de corazón. Amén. Porque nosotros vemos, como el Señor le dijo a Samuel, vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios mira el corazón. Dios sabe con qué lucha vinimos, pero Señor, acá estoy obligando a mi alma a adorarle. Amén. En el Salmo 150, ya estoy terminando. Salmo 150. Salmo 150 dice la palabra: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia del firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Versículo 3: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes y alabadle con júbilo, y todo lo que respira alabe a Jehová. Amén. Entonces, acá en otro salmo dice que la alabanza como arma de guerra es para ejecutar venganza entre los reyes. Amén. Y es en el mundo espiritual, no es contra las personas. Amén. La alabanza celebrando, dando vueltas, esto está haciendo que nosotros estemos magnificando la grandeza de Dios. Tal vez la gente natural no entiende. ¿Cómo va a ser que usted va a conquistar con la alabanza? Recordemos que Jericó cayó, ¿por qué? Porque el pueblo adoró obedeciendo a Dios. La estrategia vino de Dios. Y dieron las vueltas y después alabando a Dios, gritando y con los instrumentos de guerra. Amén. Entonces, con todo nuestro ser debemos adorar y celebrar. Amén. Cuando hay alabanza, la presencia de Dios desciende con vino y aceite. Amén. Entonces, por ejemplo, vemos en el Salmo 133, dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende hasta los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces es importante que en medio de lo que estemos viviendo, y tal vez le decimos: Señor, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Qué puedo hacer? La estrategia y la respuesta está en adorar, en alabar, cantando, muriendo y congregando. Porque la carne no quiere, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. No dejemos que nada nos desenfoque, hermanos. Amén. Levantemos los brazos cansados. Dice la Biblia: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón empocado: esforzaos, no temáis, que aquí que vuestro Dios viene con retribución. Dios mismo vendrá y os pagará y os salvará. Amén. Pero necesitamos entregarle estas situaciones a Dios. Entreguémosle todo a Dios. Porque cuando yo se lo entrego a Dios, estoy soltando la carga. Estoy soltando la carga, esa carga que nos hace que la vida sea más pesada. Que nos cuesta más caminar. Queramos o no queramos, nos cuesta. Nos sentimos más débiles, nos sentimos sin ánimo, pero entreguémosle todo eso al Señor. Y entonces nos va a ser más fácil perdonar. Porque el perdón no es para beneficio del otro, sino para nosotros mismos. Amén. Y nos va a ser más fácil adorar. Amén. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. No sé qué situación está pasando hoy, qué cosas está pasando en su vida, en su casa, en su familia, en su ministerio. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y le entregue todo al Señor. Y le entregue todo al Señor y le diga: Señor, te entrego esta situación. Quiero adorarte por encima de todo esto, Señor. Quiero adorarte por encima de lo que esté pasando a mi alrededor, en el nombre de Jesús. Quiero adorarte por encima de las circunstancias que estoy viviendo, en el nombre de Jesús. Quiero adorarte en medio de este imposible, Señor, porque yo sé que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural, el Dios que tiene el poder para abrir el mar una vez más a nuestro favor, en el nombre de Jesús. El Dios que tiene el poder para obrar un milagro sobrenatural a favor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Dios mío. Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por lo que nos has permitido vivir y queremos darte gracias por lo que estamos viviendo en el nombre de Jesús, porque es una oportunidad perfecta
para ver tu gloria, para ver tus maravillas, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que aumente nuestra fe, que en el nombre de Jesús, Dios mío, nos ayudes a ser esos adoradores que tú estás buscando, que te adoran en espíritu y en verdad, que sabemos que es más que cantar, Señor. Queremos adorarte en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Queremos que seas el centro de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.